生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 201 al 205. La línea roja, Mary Geoise. Un gran y ornamentado salón albergaba una mesa redonda de tamaño modesto rodeada de 5 lujosas sillas. Sentados en esas sillas había 5 figuras ancianas, sus cabellos blancos y expresiones solemnes exudaban un aire de autoridad. Entre ellos, un anciano calvo que sostenía una espada larga que era casi del tamaño de su cuerpo habló fríamente. Mencionó por teléfono de qué se trataba esta reunión. Otro anciano negó con la cabeza. No especificó nada. Solo dijo que fue un descubrimiento impactante. Ridículo. ¿Qué podría ser tan importante que no se pueda hablar por teléfono? ¿No se da cuenta de las posibles consecuencias si se filtra esta reunión? Cuando el indignado anciano terminó, las puertas que estaban bien cerradas se abrieron de repente y entró un hombre con una capa negra. Su voz, tranquila y firme, resonó desde debajo de la capa. Primero, esta información no se filtrará. Segundo, el asunto que traigo es de suma importancia y debe discutirse en persona. Además, las noticias que traigo son el tipo de información que su gobierno mundial más desearía saber. El hombre se acercó a los 5 ancianos y se quitó la capucha, revelando un rostro con un llamativo cabello rojo y 3 cicatrices sobre su ojo izquierdo. Una identidad inconfundible. No era otro que el capitán de los piratas de pelirrojo, Shanks el pelirrojo, uno de los 4 emperadores. N/T. Recordatorio. Esta novela terminó en 2022, sentados frente a él estaban los 5 ancianos, las más altas autoridades del gobierno mundial. Si la noticia de esta reunión llegara a conocimiento público, el mundo quedaría totalmente conmocionado. Un encuentro entre Shanks, un Yonko, y los líderes del gobierno mundial sería tan increíble como que un ratón se convirtiera en la dama de honor de un gato. Una situación tan surrealista que desafiaba la razón. Ambas partes eran conscientes de las posibles consecuencias si se conociera esta reunión. Este entendimiento mutuo explicaba la capa negra de Shanks y la gravedad del encuentro. Los 5 ancianos, intrigados por las palabras de Shanks, sintieron que su curiosidad se despertaba. Un anciano calvo, con una marca de nacimiento en forma de media luna en la frente y vestido con un traje verde, preguntó: ¿Sabe usted dónde está el cuartel general del ejército revolucionario? No, respondió Shanks con tono mesurado. Lo que he descubierto no tiene nada que ver con el ejército revolucionario. Se refiere a la organización que actualmente está ganando mucha atención. La organización nocturna. Organización nocturna. Los 5 ancianos intercambiaron miradas atónitas. Aunque la organización nocturna no era una amenaza tan inmediata como el ejército revolucionario, sus acciones recientes, combinadas con la eliminación indiscriminada de agentes del PCE, los habían convertido en una preocupación creciente. La organización Noche fue clasificada como la segunda amenaza más peligrosa para el gobierno mundial, justo después del ejército revolucionario. Los 5 ancianos incluso habían considerado convertir a la organización nocturna en uno de los 7 señores de la guerra del mar, principalmente debido a su enemistad hacia los señores de la guerra. Sin embargo, los movimientos esquivos de la organización, su membresía indeterminada y su formidable fuerza plantearon un desafío importante. Agarrando con fuerza su espada larga, el anciano calvo se inclinó hacia adelante y preguntó con urgencia: ¿Sabes la ubicación de la organización nocturna o has identificado a alguno de sus miembros? Shanks respondió lentamente, cada palabra deliberada. Estoy casi seguro de que el vicealmirante de la Marina Byakuya es miembro de la organización nocturna, que opera bajo el nombre en clave Nigiti. ¿Byakuya? La sorpresa de los 5 ancianos era palpable. Aunque Byakuya era solo un vicealmirante, su nombre les resultaba familiar desde hacía tiempo debido a sus logros.
Hace apenas 2 días, el almirante de flota Sengoku había presentado una propuesta a los 5 ancianos, sugiriendo la creación de un cuarto puesto de almirante. El candidato que recomendó no fue otro que el vicealmirante Byakuya. El informe de Sengoku fue exhaustivo y detalló el meteórico ascenso de Byakuya y sus logros sobresalientes. Se graduó 2 años y medio antes del campo de entrenamiento de élite de la Marina como su mejor cadete. Ascendido directamente a contraalmirante y asignado al archipiélago Sabaody. Como contraalmirante, defendió a San Scrooge contra las fuerzas enviadas por Don Quixote do Flamingo. Rescató a la princesa Persecio durante una transacción entre la familia Don Quixote y los piratas de las bestias, derrotando a Jack la Sequía, uno de los principales lugartenientes de Kaido. A pesar del posterior rescate de Jack por parte de Kaido durante el transporte a Impel Down, la victoria de Byakuya siguió siendo significativa. Como vicealmirante, gobernó el archipiélago Sabaody con notable eficiencia, reduciendo los incidentes importantes a casi cero durante su mandato. Más tarde, fue transferido a la rama G5 en el Nuevo Mundo como su comandante, donde sofocó rebeliones en la isla Gyojin y protegió al rey Neptuno, gobernante de una nación miembro. Derrotó a Snack, uno de los dulces comandantes de Big Mom, y mató a Kunmoku de los 6 voladores durante una emboscada de los piratas de las bestias, obligando efectivamente a Big Mom y a los piratas de las bestias a retirarse a sus respectivos territorios durante meses. Expuso los crímenes del antiguo señor de la guerra Don Quixote do Flamingo y pacificó los disturbios en Dressrosa. Estas hazañas consolidaron la reputación de Byakuya dentro de los marines, y su gobierno y liderazgo fueron ejemplares. Dado tal historial, la propuesta de Sengoku de elevarlo a almirante no carecía de mérito. Ahora bien, escuchar a Shanks implicar a Byakuya como miembro de la organización nocturna fue absolutamente impactante. No hace mucho, Byakuya derrotó directamente al espadachín más fuerte del mundo, Drácula Ojo de Halcón Yauk, demostrando que su fuerza estaba a la par con la de un almirante de la marina. Después de que Sengoku enumerara todos los logros de Byakuya durante los últimos 2 años, incluso él se sorprendió al darse cuenta de cuánto había logrado Byakuya. De manera similar, los 5 ancianos se sintieron preocupados al revisar las contribuciones de Byakuya. Habrían aprobado fácilmente la propuesta de Sengoku si tales méritos hubieran pertenecido a cualquier otro vicealmirante de la marina, especialmente uno con una fuerza que rivalizaba con la de un almirante. Después de todo, el poder de combate de nivel almirante es tan raro que puede contarse con una mano en todo el mar. Sin embargo, lo que hizo dudar a los 5 ancianos fue que el candidato para el cuarto almirante de la marina no era otro que Byakuya, quien se había opuesto abiertamente al gobierno mundial al abogar por la abolición del sistema de los 7 señores de la guerra. Para complicar las cosas, después de la última reunión, el agente 0 del CP0 informó todo lo ocurrido y transmitió las declaraciones finales del interrogatorio de Doflamingo a los 5 ancianos. El propósito de Byakuya al unirse a la infantería de marina no es simple. Si le permitís actuar libremente dentro de los marines, me temo que ya no serán los marines del gobierno mundial. Estos factores hicieron que los 5 ancianos se mostraran reacios a aprobar la propuesta de Sengoku. Ahora, Shanks había añadido otra capa de complejidad al afirmar con confianza que el vicealmirante de marina Byakuya era Harry, una figura clave en la organización nocturna. Esta noticia profundizó aún más el dilema de los 5 ancianos. Anteriormente, el debate giraba en torno a si Byakuya debería convertirse en el cuarto almirante de la marina. Ahora, la cuestión había cambiado. Si era necesario capturarlo e interrogarlo. Si decidieran detener a Byakuya, también tendrían que considerar la posible reacción de los marines. Byakuya no era un individuo común. Era sobrino de Sengoku, discípulo de Sepir, y tenía bajo su mando a Iso, de quien se rumoreaba que poseía una fuerza de nivel almirante. Además, Byakuya había ganado admiración y apoyo dentro de ciertas facciones de los marines. Todas estas fueron complicaciones que los 5 ancianos tuvieron que sopesar. Uno de los ancianos, vestido con un traje azul oscuro, con largo cabello blanco y una barba extensa, dudó antes de preguntar. ¿Es creíble esta información? ¿Tenemos pruebas concretas?
Shanks estaba visiblemente sorprendido por la pregunta. ¿Desde cuándo el gobierno mundial necesitaba ser tan cauteloso antes de actuar contra un vicealmirante de la Marina? Shanks respondió con franqueza. Conocí a Byakuya en el East Blue hace más de 2 años. Estas fueron sus propias palabras. La habitación volvió a quedar en silencio. El anciano calvo, conocido por su temperamento, golpeó su espada larga contra las baldosas del piso y dijo con dureza: ya sea que Byakuya sea parte o no de la organización nocturna, simplemente captúrenlo e interróguenlo para averiguarlo. Sin embargo, nadie se hizo eco de su sentimiento. Todos sabían que actuar contra Byakuya significaba provocar potencialmente a 4 combatientes de nivel almirante, lo que requería extrema precaución. El anciano barbudo intervino antes de que Shanks pudiera hablar de nuevo, diciendo: has estado ausente demasiado tiempo. Si te quedas aquí más tiempo, despertarás sospechas. Deberías marcharte de Mary Geoise inmediatamente. Fue una despedida clara. Los ojos de Shanks brillaron brevemente con un destello frío antes de darse la vuelta y marcharse sin decir una palabra más. Tras la partida de Shanks, los 3 ancianos restantes hablaron lentamente. Podemos atacar a Byakuya, pero no podemos ser nosotros quienes demos el primer paso. El anciano calvo preguntó: ¿qué quieres decir? Los obstáculos para capturar directamente a Byakuya son demasiado grandes. En cambio, necesitamos aprovechar otras fuerzas, explicó el anciano rubio. El documento que presentó Sengoku no solo destaca las contribuciones de Byakuya. También enumera básicamente todos los enemigos que se ha ganado al otro lado del mar. El anciano calvo comprendió. ¿Sugieres que pongamos a la tripulación de Big Mom y a los piratas de las bestias en el punto de mira de Byakuya? Basándose en el registro de sus hazañas, Byakuya se había cruzado con estas 2 tripulaciones de Yonko con más frecuencia. El anciano de cabello blanco y rizado, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Exactamente. Tan solo revelarle a Big Mom la conexión de Byakuya con la organización nocturna bastaría para provocar la ira de Charlotte Linlin. Dado que Byakuya ya tiene enemistad con los piratas de las bestias, dada la relación entre Kaido y Big Mom, solo necesitamos facilitar una alianza entre sus tripulaciones para que ambos grupos de Yonko ataquen a Byakuya juntos. Contra el poder combinado de 2 tripulaciones de Yonko, Byakuya sin duda será abrumado. Para salvar su vida, incluso podría verse obligado a revelar sus vínculos con la organización nocturna, lo que provocaría su intervención. ¿Qué pasa si se niega a exponer a la organización nocturna? Entonces morirá a manos de Kaido y Big Mom, lo que sería aún mejor para nosotros. Este plan eliminaría una figura clave de la organización nocturna, redirigiría la ira de los Yonko entre sí y eliminaría un elemento inestable de los marines, reforzando el control del gobierno mundial. Para los 5 ancianos, este fue un resultado totalmente favorable. El anciano barbudo añadió: exactamente. Para evitar cualquier interferencia inesperada, también debemos asegurarnos de que ningún refuerzo de la marina pueda ayudar a Byakuya cuando Kaido y Big Mom ataquen. Con la fuerza de Byakuya, incluso podríamos involucrar más fuerzas para atacarlo, reflexionó otro anciano. ¿No son Marco Yase de los piratas de Barba Blanca hostiles hacia Byakuya? Si logramos crear una situación en la que la tripulación de Barba Blanca sufra pérdidas a manos de Byakuya, quizás incluso el propio Barba Blanca intervendría. Mientras los 5 ancianos conspiraban, una red diseñada para atrapar a Byakuya comenzó a tomar forma, tejida meticulosamente y con intenciones malévolas. En ese momento, Byakuya estaba en su oficina, revisando la interfaz de su sistema. Anfitrión. Byakuya plantilla. Sin límites Saitama tasa de fusión. 60% energía mundial. 71.500 costo de aumentar la tasa de fusión del 60% al 61%. 6.100 energía mundial habilidades especiales. Motor del rey, psicoquinesis extrema, max. Haki de armamento, max. Endurecido, haki de observación, max. Ilusiones, esgrima extrema, max. Regeneración infinita, pasiva, haki del conquistador NBL. 6 Sonic Ninja sin testículos.
1000 puntos, nivel Almirante King en Hinekin. 10 puntos, persona común tornado del terror Tatsumaki. 1200 puntos, nivel Almirante. Al observar el estado casi al máximo de todas sus habilidades, excepto el Haki del Conquistador, Byakuya no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Estos fueron los resultados de sus incansables esfuerzos durante los últimos 2 años. Al observar el valor de la energía mundial, se dio cuenta de que podía permitirse aumentar su tasa de fusión en otro 10%. Sin dudarlo, decidió mejorarlo y decidió retrasar la mejora del Haki del Conquistador hasta que ya no pudiera obtener experiencia de Shanks. Después de todo, incluso sin el impulso del Haki del Conquistador, la fuerza actual de Byakuya era suficiente para ubicarlo entre las potencias de primer nivel de los mares. Felicidades. Tu tasa de fusión ha alcanzado el 70%. Ahora puedes obtener aleatoriamente una habilidad única de un personaje poderoso en el mundo de One Punch Man. Dibujo completo. Felicidades. Has obtenido la habilidad Psicos, monstruo de nivel dragón. Manipulación de la gravedad. Nota. Como la manipulación de la gravedad está categorizada dentro de la psicoquinesis, se ha integrado directamente en la psicoquinesis extrema. Tras leer la notificación, Byakuya esperó un mensaje para mejorar su psicoquinesis extrema. Sin embargo, tras un largo silencio, no pasó nada. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El rostro de Byakuya estaba lleno de confusión. Si está integrado en psicoquinesis extrema, ¿no debería permitirme mejorar esa habilidad de nuevo? ¿Por qué no responde el sistema? Se ha bloqueado. Además, considerando el nivel actual de fuerza psicoquinética de Byakuya, ya podía manipular la gravedad hasta cierto punto. Necesitaba otra habilidad basada en la gravedad. Cuando Byakuya consultó al sistema, finalmente comprendió la situación. Anteriormente, su manipulación de la gravedad psicoquinética estaba en sus etapas iniciales y carecía de precisión. Sin embargo, con la nueva habilidad especializada, su manipulación de la gravedad había alcanzado un nivel superior, superando incluso el dominio de Iso de la fruta de la gravedad. Después de la explicación, Byakuya murmuró: ¿eso significa que ahora puedo competir con Iso invocando meteoritos por diversión? En general, la nueva habilidad no supuso una gran ventaja. Aún así, no carecía del todo de mérito. Lo más notable es que Byakuya ahora podía usar la manipulación de la gravedad abiertamente bajo la apariencia de ser un marine. Dado que los poderes de la fruta de gravedad de Iso eran de conocimiento público, cualquier muestra de manipulación de la gravedad naturalmente se le atribuiría a él. Esto reforzó la determinación de Byakuya de mantener a Iso a su lado. Tener un chivo expiatorio tan perfecto sería un desperdicio si no se aprovechaba. Antes de que Byakuya pudiera pensar en cómo explotar mejor el potencial de chivo expiatorio de Iso, de repente recibió una llamada del almirante de flota Sengoku. Respondiendo casualmente, Byakuya dijo: «Oye, Sengoku, ¿qué pasa? ¿A qué le debe el placer el mismísimo dios de la espada?». Al otro lado de la línea, Sengoku guardaba silencio, con el rostro sombrío. Este mocoso se volvía cada día más arrogante desde que derrotó a Miauk. No solo abandonó todas las formalidades, sino que además se refirió descaradamente a sí mismo como el dios de la espada. Sengoku maldijo para sus adentros. ¿Por qué Miauk no lo liquidó en su duelo? Inútil. Realmente indigno de ser el mejor espadachín del mundo. Mientras tanto, a bordo de un barco con forma de ataúd que se dirigía al East Blue, un Miauk gravemente herido estornudó varias veces seguidas. Murmuró: HMPH, incluso con mi físico, me estoy resfriando. ¡Qué vergüenza! En cuanto llegue al East Blue, será mejor que me recupere del todo antes de buscar al prodigio de la espada que mencionó Byakuya. Con el nombre y la reputación que mencionó, encontrarlo no debería ser difícil. Volviendo a la conversación de Byakuya con Sengoku, el silencio del otro lado persistió. Impaciente, Byakuya se quejó: «Estás mudo. Si no vas a hablar, te cuelgo». Finalmente, Sengoku no pudo contenerse más. Apretando los dientes, dijo: «Byakuya, ¿necesitas una paliza?».
¿Cómo te atreves a hablarme así? No estaba seguro de que fueras tú, replicó Byakuya. La línea estaba en silencio, así que pensé que tal vez alguien más había conseguido tu teléfono caracol. Este es mi Dendenmushi personal. ¿Quién más podría ser? Bueno, quién sabe. Quizás alguien te mató y tu teléfono caracol acabó en sus manos, respondió Byakuya con seriedad. Bien. Querido sobrino, has dejado claro cuánto te importa. Quizás debería retirar mi propuesta a los 5 ancianos de ascenderte a cuarto almirante de la marina. Furioso, Sengoku tiró de su barba, arrancando accidentalmente varios mechones. Byakuya se levantó bruscamente ante las palabras de Sengoku, sorprendido. Tío Sengoku, ¿dices que ibas a proponerme ascender a cuarto almirante de la marina? Al oír el repentino cambio de tono de Byakuya, Sengoku maldijo para sus adentros. Este mocoso. En cuanto le conviene, me llama tío Sengoku. No me quedé mudo hace un segundo. Bueno, me quedaré mudo ahora y veremos quién se pone nervioso. Cuando la línea volvió a quedar en silencio, Byakuya sonrió con complicidad. Se dio cuenta de que Sengoku estaba de mal humor. Casualmente, declaró. Tío Sengoku, espera. Llevaré a Iso conmigo y eliminaré a un grupo de Yonko ahora mismo para animarte. Antes de que Sengoku pudiera responder, Byakuya colgó. Mirando el teléfono caracol en su escritorio, comenzó a contar regresivamente en voz baja. 3 y 2 y 1 y buru 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 sonó el Dendenmushi y los labios de Byakuya se curvaron en una leve sonrisa. Después de dejarlo sonar por un momento, contestó y dijo, Tío Sengoku, ¿vuelves a llamar tan pronto? Ya ordené a los soldados de la rama que se preparen para la batalla. Deberíamos estar listos para partir en breve. Sengoku, al otro lado, suspiró con impotencia. Bueno, deja de intentar asustarme. Tengo buenas noticias para ti. Aunque acusó a Byakuya de estar actuando, Sengoku sabía que este sinvergüenza no dudaría en actuar según sus palabras. Iniciar una guerra con una tripulación Yonko de forma imprudente sería desastroso para los marines. De lo contrario, Sengoku ya habría reunido toda la fuerza de los marines para acabar con una o dos tripulaciones de Yonko. Tío Sengoku, ¿hablabas en serio sobre ascenderme a cuarto almirante de la marina? El tono de Byakuya estaba cargado de urgencia. No se trataba solo de un ascenso. Tenía implicaciones prácticas. Después de usar su energía mundial para aumentar su tasa de fusión en un 10%, Byakuya se quedó con solo 6.000 puntos. Necesitaba acumular más, y la posibilidad de convertirse en almirante significaba que podría ganar decenas de miles de puntos rápidamente. ¿Cómo no iba a estar emocionado? Al escuchar el entusiasmo en la voz de Byakuya, Sengoku rió amargamente. Estás más entusiasmado por conseguir un ascenso que por tu tío. Pero sí, es cierto. Hace unos días, les propuse la idea a los 5 ancianos. Ahora les toca a ellos decidir. Byakuya frunció el ceño. Los 5 ancianos estuvieron de acuerdo. Sintiéndose triunfante, Sengoku respondió. Lo hicieron. El comandante de flota Kon me informó de su aprobación hace un momento. Quería ser el primero en compartir la noticia contigo. ¿Qué te parece? Tu tío no te trata mal, ¿verdad? Sin embargo, Byakuya no sintió alegría al escuchar esto. Dado el temperamento de los 5 ancianos, su impulso para abolir el sistema de señores de la guerra debería haber sido suficiente para hacer que le guardaran resentimiento. ¿Por qué aceptarían ascenderlo a cuarto almirante de la marina? No tenía sentido. Al notar el silencio de Byakuya, Sengoku pareció adivinar lo que tenía en mente y continuó. No lo pienses demasiado. Tal vez después de la última reunión, se dieron cuenta de la importancia de los marines y entendieron que la cooperación es necesaria para mantener el orden en los mares. Este ascenso podría ser su forma de mostrar buena voluntad hacia los marines. O tal vez aceptaron por mi influencia. Ambas posibilidades son posibles. Byakuya bromeó. Entre esos dos, diría que el primero suena más plausible. Eres increíble, chico. Exclamó Sengoku, exasperado. En fin, la cita oficial debería llegar en unos días. Disfruta el momento. Tengo trabajo que hacer.
Tras colgar, Byakuya no mostró ningún entusiasmo. Sengoku había sobreestimado la buena voluntad de los 5 ancianos. Desde un punto de vista lógico, si alguien crió un perro para morder a otros pero de repente fue mordido por el perro, su primera reacción no sería mostrar buena voluntad y tratar de razonar con el perro. En lugar de eso, lo castigarían o incluso lo eliminarían. Como dice el refrán, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente haya una trampa. Sin duda, los 5 ancianos tenían otros planes. Como Byakuya sospechaba, los 5 ancianos aprobaron la propuesta de Sengoku de convertir oficialmente a Byakuya en el cuarto almirante de la marina para adormecer a los marines y a Byakuya en una falsa sensación de seguridad, permitiendo que sus verdaderos planes se desarrollaran con mayor fluidez. Una vez que Byakuya se convirtió en almirante y bajó la guardia en su momento de triunfo, el plan era que 2 tripulaciones de Yonko lanzaran un asalto coordinado contra él. Bajo tal ataque, la muerte de Byakuya sería casi segura. Además, con el gobierno mundial mostrando aparente buena voluntad hacia los marines en este asunto, era poco probable que los marines sospecharan de su participación. Incluso si la verdad saliera a la luz más tarde, la personalidad de Sengoku probablemente lo llevaría a suprimir cualquier reacción exagerada, evitando represalias excesivas. Esto restauraría a los marines a su estado anterior de conformidad, volviéndose una vez más una herramienta del gobierno mundial, un escenario que los 5 ancianos estaban ansiosos por ver. Por supuesto, todo esto dependía de eliminar con éxito a Byakuya. Sin conocerlos, los 5 ancianos no habían anticipado que Byakuya entendiera claramente su naturaleza. Su comportamiento inusual hizo que su plan fuera evidente para él. Después de colgar la llamada, un brillo frío brilló en los ojos de Byakuya mientras se burlaba. Si tienes tiempo para conspirar contra mí, también podría encontrar algo para mantenerte ocupado. Después de dejar escapar a Sabo durante su último encuentro, Dragón expresó un fuerte interés en aliarse con la organización de Byakuya. Incluso había sugerido una reunión para discutir los detalles. Sin embargo, Byakuya estaba preocupado por su próximo duelo con Miyauki y aún no había reaccionado. Ahora, parecía el momento adecuado para considerarlo. Aunque el nombramiento de Byakuya como cuarto almirante de la marina no se había hecho oficial, la noticia ya se había extendido por los mares, atrayendo una atención generalizada. Muchos se sorprendieron con el anuncio, pero no fue del todo inesperado. Desde hacía tiempo se rumoreaba que Byakuya era el cuarto almirante. El gobierno mundial simplemente lo había formalizado, convirtiendo su reputación en un título oficial. Sin embargo, algunos cuestionaron si Byakuya realmente merecía el rango de almirante. Si bien sus logros desde que se graduó del campo de entrenamiento de élite de la Marina fueron impresionantes, habiendo derrotado o capturado a varios piratas notorios y recientemente superado al mejor espadachín del mundo, Mihawk, lo que le valió el título de Dios de la Espada, muchos sentían que todavía estaba corto en comparación con los otros almirantes. El principal punto de discordia fue que Byakuya nunca se había enfrentado directamente con un Yonko. Los registros marinos pusieron de relieve esta laguna. A pesar de que sobrevivió a una emboscada de los piratas de las bestias, fue con la ayuda del ex almirante Brazo Negro Zephyr que nos enfrentó a Kaido 1 a 1. Por el contrario, los 3 almirantes actuales habían demostrado ser capaces de enfrentarse a un Yonko. Por ejemplo, a pesar de ser vicealmirante, Garp había perseguido al rey pirata, Roger, a través de los mares. Akainu había combatido una vez contra Kaido durante 3 días y 3 noches. Estas hazañas subrayaban la fuerza que se requería para un almirante, y Byakuya aún no la había demostrado. Sin embargo, lo que la gente no sabía era que Byakuya había luchado él solo contra la mayoría de los piratas de las bestias y había obligado a Kaido a huir humillado. Este evento no era de conocimiento público porque Byakuya había decidido no compartirlo por temor a que sonara demasiado inverosímil e invitara a sospechas. Asimismo, Kaido había impuesto una estricta orden de silencio a sus subordinados para evitar que la historia se difundiera, no dispuesto a permitir que un incidente tan vergonzoso empañara su reputación. Cuando Byakuya escuchó los rumores que circulaban a través de los mares, no les prestó atención.
Para él, el título de almirante de la Marina era secundario. Su principal preocupación era ganar energía mundial. Con ese fin, Byakuya solicitó permiso de Sengoku, alegando que quería regresar a East Blue para visitar su ciudad natal después de tantos años fuera. Tenía la intención de ver caras conocidas como el Capitán Vaughan, Kobe Nami, mientras esperaba encontrarse con Monkey D. Luffy en el camino. Byakuya zarpó hacia East Blue con un pequeño grupo de soldados a bordo de la Aurora. Como planeaba encontrarse con Dragón, Byakuya dejó a sus soldados en un lugar seguro, viajando solo para garantizar el secreto. Dada la coyuntura crítica de su inminente ascenso y la necesidad de asegurar más energía mundial, tomó todas las precauciones. Al abandonar el Nuevo Mundo, decidió no pasar por Merigeoise sino forrar su barco y viajar a través de la isla Gyojin. Cuando Byakuya apareció en la isla Gyojin, la reacción fue inmediata y dramática. Los hombres pez se dispersaron como si hubieran visto un fantasma, evitando por completo la vista de Byakuya. Todavía resentida por el último incidente, la isla rápidamente se convirtió en un pueblo fantasma. En 5 minutos, el rey Neptuno y el príncipe Fukaboshi aparecieron ante Byakuya. Neptuno, al verlo, sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, no podía odiar a Byakuya, quien había salvado su vida y el futuro de la isla Gyojin. Pero la gratitud tampoco era el sentimiento dominante. Neptuno se sentía desgarrado. Después de todo, decenas de miles de hombres Gyojin habían perecido a manos de Byakuya durante ese incidente, reduciendo la población de la isla en casi un 80%. Era una cicatriz demasiado profunda para sanar. Nadie deseaba ver tantas bajas. Desde ese evento, los hombres Gyojin de la isla Gyojin parecían haber desarrollado una condición peculiar. Solo escuchar el nombre de Byakuya causaba que temblaran incontrolablemente, necesitando un buen tiempo para recuperar la compostura. Como resultado, Byakuya se convirtió en un nombre prohibido en la isla Gyojin. Neptuno habló con un tono complejo. Vicealmirante Byakuya, oh, no. Ahora es almirante Byakuya. Un almirante de la marina tan joven, era difícil imaginar qué alturas podría alcanzar. El nombramiento oficial aún no ha llegado, respondió Byakuya con indiferencia. Todavía puedes llamarme vicealmirante Byakuya. Mientras Byakuya observaba el desierto distrito Gyojin, comentó con un dejo de arrepentimiento. Esta vez esperaba encontrarme con algunos hombres Gyojin problemáticos para poder ayudarte a lidiar con ellos. Pero parece que todos huyeron al verme. ¡Qué decepción! Byakuya recordó la última vez que había estado allí, cuando un solo golpe de espada había eliminado a más de 50.000 hombres Gyojin, proporcionándole casi 40.000 unidades de energía mundial. Había sido una experiencia estimulante, aunque lamentaba que oportunidades como esa no se presentaran con más frecuencia. De pie cerca, Fukaboshi vio a Byakuya sacudir la cabeza con decepción y pensó, ¿estás aquí para ayudar o matar? Seguramente ya sabes la respuesta. Prefiero no decírtelo. Temiendo que Byakuya volviera a actuar así, Neptuno intervino rápidamente. Quédese tranquilo, vicealmirante Byakuya. Gracias a ti, todos esos alborotadores han sido eliminados desde el último incidente. La isla Gyojin está en paz ahora y no habrá más problemas. Por cierto, preguntó Byakuya, ¿dónde está Jinbe? Jinbe se fue hace unos días y aún no ha regresado, respondió Neptuno evasivamente. En verdad, Jinbe se estaba recuperando en el Palacio Ryugu, pero Neptuno temía otro conflicto entre Byakuya y Jinbe y decidió mentir. Byakuya miró de reojo a Neptuno, con expresión fría. Este anciano no puede decir la verdad ni aunque le sea posible. La última vez le perdoné la vida a Jinbe, así que me debe un favor. ¿Lo recuerdas? Preguntó Byakuya. ¿Sí? Sí, lo recuerdo. Neptuno asintió vigorosamente. Ahora es el momento de que pague ese favor. Cuando regrese, dile que anuncie su renuncia a los 7 señores de la Guerra del Mar. Una vez que haga eso, la deuda quedará saldada. Neptuno dudó. No pudo estar de acuerdo de inmediato.
La aceptación por parte de Jinbe del título de 7 señores de la guerra aseguró la liberación de los hombres Gyojin capturados y simbolizó la buena voluntad del gobierno mundial para mejorar las relaciones entre humanos y hombres Gyojin. Si Jinbe renunciara públicamente, enviaría el mensaje opuesto, que la isla Gyojin no deseaba armonía con los humanos. Un acto así socavaría por completo los esfuerzos de la reina Otohime, Neptuno y el propio Jinbe, anulando años de arduo trabajo. Incluso a riesgo de enfadar a Byakuya, Neptune no podía aceptar esto a la ligera. La sonrisa de Byakuya se enfrió. ¿Qué pasa? ¿No piensas devolverme el favor? Aunque la luz del sol se filtraba a través del océano, Neptuno y los demás no sentían calor. Un frío helado parecía filtrarse hasta sus huesos como si estuvieran parados en una caverna helada. Neptuno miró a Byakuya conmocionado, preguntándose si estaba a punto de actuar. ¿Estaba la isla Gyojin realmente condenada esta vez? Mientras la tensión llenaba el ambiente, una voz llegó repentinamente desde el palacio Ryugu. Espera. En un instante, Jinbe apareció ante Byakuya, su velocidad en el agua no tenía rival. Su expresión era solemne mientras hablaba profundamente. Tienes razón. Te debo un favor por perdonarme la vida la última vez. Sin embargo, renunciar a los 7 señores de la guerra es algo que no puedo hacer. Tendría un impacto devastador en la isla Gyojin. Tras una breve pausa, Jinbe continuó. Para pagar mi deuda, estoy dispuesto a quitarme la vida aquí y ahora. Solo pido que perdonéis al rey Neptuno y a la isla Gyojin. Con eso, Jinbe juntó un poderoso orbe de agua en su mano y lo apuntó a su cabeza. Jinbe, gritó Neptuno alarmado. Nadie había previsto semejante movimiento. Para pagar su deuda y al mismo tiempo proteger la relación de la isla Gyojin con el gobierno mundial, Jinbe estaba dispuesto a sacrificarse. Su acto decisivo dejó a todos atónitos. Byakuya, observando las acciones de Jinbe, pensó. Como era de esperar de Jinbe, el caballero del mar. Su título le sienta de maravilla. Justo cuando el orbe de agua estaba a punto de golpear la cabeza de Jinbe, Byakuya se movió como un fantasma, dispersando el ataque instantáneamente. Golpe. La mano de Jinbe golpeó su frente, dejándole una marca roja pero sin causarle daño real. ¿Eh? ¿Sigo vivo? Murmuró Jinbe confundido, frotándose la marca roja brillante de la frente. Neptuno no había visto claramente el movimiento de Byakuya, pero sabía que solo Byakuya podía haber intervenido a tiempo. Expresó rápidamente su gratitud. Gracias, vicealmirante Byakuya, por salvar a Jinbe. Jinbe, todavía sorprendido, miró a Byakuya. Si bien sus interacciones con Byakuya fueron limitadas, recopiló suficiente información de su experiencia personal y de los relatos de Neptuno para formarse una impresión. Byakuya era un individuo despiadado y dominante que no dudaría en matar. Jinbe había asumido que no cumplir el favor significaría una muerte segura para él y posiblemente la perdición para la isla Gyojin. No esperaba que Byakuya lo salvara. Byakuya habló con calma. La abolición del sistema de los 7 señores de la guerra ya es inevitable. Tanto si renuncias como si no, el resultado será el mismo. Byakuya habló con calma. La abolición del sistema de los 7 señores de la guerra ya es inevitable. Tanto si renuncias como si no, el resultado será el mismo. Poner sus esperanzas de una coexistencia pacífica entre la isla Gyojin y la humanidad en manos del gobierno mundial es, sin duda, la idea más tonta. Neptuno y Jinbe se congelaron al escuchar estas palabras. No era inusual escuchar una declaración así de cualquier otra persona, pero viniendo de Byakuya, quien estaba a punto de ser ascendido a almirante de la marina, fue excepcionalmente discordante. Las implicaciones de esas palabras eran profundas. En el mejor de los casos, parecía que Byakuya no estaba de acuerdo con los ideales de Jinbe. En el peor de los casos, podría interpretarse como una absoluta insatisfacción con el gobierno mundial. Si esta palabra llegase a los superiores, el ascenso de Byakuya a almirante podría ser revocado antes de que se concretara. Consciente de la gravedad de la situación, Neptuno rápidamente ordenó a todos los que estaban cerca que se fueran y preguntó con cautela.
Vicealmirante Byakuya, ¿por qué diría tal cosa? Byakuya respondió con una pregunta. Si los hombres pez y los humanos vivieran en armonía, entonces dime, ¿en qué parte del vasto océano residen la mayor cantidad de hombres pez y tritones? Sin dudarlo, tanto Neptuno como Jinbe respondieron. Archipiélago Sabaody. La respuesta era obvia. Después de todo, la isla Gyojin estaba situada a 10.000 metros directamente debajo del archipiélago Sabaody, y la mayoría de los Gyojin y tritones preferían no alejarse demasiado de su tierra natal. Si pudieran elegir, naturalmente se reunirían en Sabaody. Byakuya se burló. Sin embargo, ni siquiera en Sabaody, los humanos han logrado la armonía entre ellos. ¿Cómo puedes esperar armonía entre humanos y hombres pez? Cada vez que los dragones celestiales visitaban Sabaody, innumerables civiles perdían la vida o eran esclavizados. Esta era simplemente la difícil situación de los humanos comunes. Al mismo tiempo, los dragones celestiales gastaron cantidades exorbitantes de dinero en subastas para comprar hombres Gyojin y tritones como esclavos personales. Si los dragones celestiales descubrieran muchos hombres Gyojin fuertes y hermosos tritones en Sabaody, completamente gratis, no harían falta 3 días para que toda la isla de los hombres Gyojin fuera aniquilada. Aunque Byakuya no declaró estos hechos directamente, Jinbe y Neptune entendieron que se refería a los dragones celestiales. El gobierno mundial, la organización más poderosa entre los humanos, existía principalmente para servir a los dragones celestiales. Mientras los dragones celestiales codiciaran a los hombres Gyojin y a los tritones, no había ninguna posibilidad de que la isla hombre Gyojin coexistiera pacíficamente con los humanos. Neptuno y Jinbe no desconocían esta dura realidad. No querían admitirla. Primero tendrían que enfrentarse a los dragones celestiales para cambiar esta situación, una hazaña que sabían que era imposible. Tentativamente, Neptuno preguntó. Vicealmirante Byakuya, ¿qué está sugiriendo entonces? En cada era el cambio llegará eventualmente, respondió Byakuya. La pregunta es si estás dispuesto a ser tú quien impulse ese cambio y acelere su llegada. Jinbe preguntó. ¿Qué pasa con la abolición del sistema de los 7 señores de la guerra? Byakuya respondió con calma. Ese es solo el primer paso. Tanto Neptuno como Jinbe jadearon audiblemente. No esperaban que Byakuya, alguien a punto de ascender al rango de almirante de la marina, albergara ambiciones tan aterradoras. No solo buscaba una reforma. Su objetivo era revertir toda una era. Después de reflexionar, Jinbe declaró. Si ese es el caso, renuncio. Byakuya había puesto sus cartas sobre la mesa. Neptuno y Jinbe ya no podían fingir ignorancia. En lugar de depositar sus esperanzas en la imposible buena voluntad del gobierno mundial, decidieron apostarlo todo a Byakuya. Esta era su creencia genuina. Byakuya se quedó en la isla Gyojin solo una noche. A la mañana siguiente, temprano, partió de nuevo. Neptuno y Jinbe fueron a despedirlo, viendo como la luz eterna desaparecía en la distancia. Sintiéndose incómodo, Neptuno le preguntó a Jinbe. ¿Crees que Byakuya realmente puede provocar esta era de cambio? Al recordar la conversación de la noche anterior, Neptuno no pudo deshacerse de una sensación de aprensión. Jinbe respondió sin dudarlo. No hay nadie en todo el mar más adecuado para la tarea que Byakuya. Además, añadió Jinbe, la isla Gyojin ya se encuentra en una situación precaria. Si no actuamos ahora, pronto nos enfrentaremos a la extinción. Neptuno suspiró profundamente pero no dijo nada más. Comprendió que esperar en silencio la aniquilación era mucho peor que tomar medidas audaces mientras aún tenían la fuerza para luchar. Incluso si fracasaban, era mejor que vivir con el arrepentimiento de no haber hecho nada. Mientras tanto, Byakuya estaba bastante satisfecho con el resultado de la conversación de la noche anterior. Felicitaciones, anfitrión, por alterar la trama con éxito. Se han modificado eventos importantes como Jinbe se une a los piratas del sombrero de paja y Jinbe anuncia su renuncia a los 7 señores de la guerra. Recompensa de energía mundial. 15.000 puntos.
En verdad, Byakuya solo había hecho sus comentarios después de interactuar con Neptune y Jinbe y presenciar la voluntad de Jinbe de sacrificarse para devolver un favor. Lo que parecía noble en la historia original no lo era necesariamente en la realidad. Solo mediante la interacción directa, Byakuya pudo tomar la mejor decisión. Después de la discusión de anoche, las palabras de Byakuya resonaron profundamente tanto en Jinbe como en Neptune. Como resultado, Jinbe ya no se uniría a los piratas del sombrero de paja. Este giro inesperado de los acontecimientos marcó otro cambio crítico en la historia. Una grata sorpresa para Byakuya. En su viaje de regreso a East Blue, los objetivos de Byakuya eran claros. Presionar a todos los señores de la Guerra del Mar restantes para que renunciaran y dejar completamente obsoleto el sistema de los 7 señores de la guerra. Al lograr esto ganaría una cantidad significativa de puntos de energía mundial. Con Crocodile ya muerto, Doflamingo encarcelado en Impel Down y Miyauki Jinbe acordando retirarse en privado, solo quedaron 3 señores de la guerra. La emperatriz pirata Bo Hancock, Gekko Moria y tirano Bartolomeu Kuma. Como Kuma formaba parte del ejército revolucionario, Byakuya pensó que unas palabras con Dragón resolverían el asunto. En cuanto a los otros 2, Byakuya decidió no acercarse a ellos como un marine sino como Knight, su personaje alternativo. Su cooperación o no determinaría su destino. Si se negaban, su único destino sería la muerte. Como Byakuya había organizado las renuncias de Miyauki Jinbe en privado, no había riesgo de que otros asociaran sus acciones como Knight con su identidad como Byakuya. Después de detenerse brevemente en el archipiélago Sabaody para encontrarse con Smoker y Rayleigh, Byakuya puso su mirada en Bo Hancock. Conocida como la mujer más bella del mundo, se convirtió en su primer objetivo. Al caer la noche, Byakuya se puso su túnica negra de media luna y su máscara negra como la pez. Saliendo del barco, se fundió con la oscuridad. En el cielo distante lo esperaban 5 figuras vestidas de manera similar con túnicas negras en forma de media luna. Estos 5 eran Tatsumaki, Sonic, Enel, Lux y Lau, quienes habían seguido a Byakuya desde el Nuevo Mundo. Entre ellos, solo Enel y Tornado podían volar durante periodos prolongados. Como Enel no podía ayudar a los demás en este aspecto, Tatsumaki usó su psicoquinesis para mantener a Luxi, Lau y Sonic en el aire. Con las manos en las caderas y exudando un aura imponente, Tatsumaki se burló de los 3 hombres adultos, y ninguno de ustedes puede volar. ¡Qué patético! Ante sus burlas, Luxi, Lau e incluso Sonic, el más fuerte entre ellos, solo pudieron agachar la cabeza en silencio. No se atrevieron a replicar, especialmente porque una vez habían dudado de la fuerza de Tatsumaki, afirmando que era muy inferior a la de Byakuya. Tatsumaki no había olvidado ese desaire. Desde entonces les había hecho la vida miserable. Byakuya llegó justo a tiempo para presenciar la escena. Bromeó con Tatsumaki. Nunca imaginé que tuvieras una presencia tan imponente, Tatsumaki. Al ver a Byakuya, Tatsumaki resopló y giró la cabeza, fingiendo no notarlo. El recuerdo de Byakuya humillándola a modo de baile de tambor giratorio durante un altercado pasado todavía era demasiado vergonzoso para que ella lo enfrentara directamente. Solo recordarlo hizo que sus mejillas se sonrojaran y su cuerpo reaccionara de manera extraña. Los sentimientos solo se intensificaron en su presencia. Byakuya se rió entre dientes ante su actitud nerviosa y pensó: ¿qué tsundere tan clásica? Niega con palabras, pero es honesta en acciones. Sin embargo, no le dio demasiada importancia y en lugar de ello dio órdenes al grupo. Esta vez, nos dividiremos en 2 equipos. Tatsumaki y yo nos dirigiremos a Amazon Lily, la nación pirata, para enfrentarnos a Bo Hancock, la emperatriz pirata. El resto de ustedes irá al Triángulo de Florian para localizar y eliminar a Gekko Moria. La estrategia de Byakuya tenía sentido. El Triángulo de Florian era inmenso, estaba envuelto en una espesa niebla, y encontrar la ubicación de Moria sería extremadamente difícil. Sin embargo, con la observación de Nel, Aki combinó los poderes de su fruta Rumble Rumble, y pudieron realizar una búsqueda en un área amplia y localizar a Moria en el menor tiempo posible. Entendido, respondió Nel asintiendo.
Como los otros tres no podían volar, su equipo tendría que comandar un barco pirata al azar para llegar a su destino. Mientras tanto, Byakuya y Tornado partieron juntos, volando hacia Amazon Lily. Amazon Lily, el reino de Kuja. En el centro de la isla se alzaba un gran palacio, residencia de Boa Hancock, la emperatriz pirata y gobernante del reino de Amazon Lily. La isla estaba envuelta en oscuridad a altas horas de la noche y la mayoría de sus habitantes dormían. Sin embargo, el palacio estaba brillantemente iluminado y dentro de sus muros se escuchaban acaloradas discusiones. Princesa Serpiente, debemos empezar a planificar el futuro del reino. No podemos seguir viviendo sin rumbo. Una mujer mayor y bajita que se encontraba dentro del palacio habló con urgencia. Ella era Gloriosa, la antigua emperatriz de Amazon Lily, conocida cariñosamente por los residentes de la isla como Gran Dindon. Sentada en el alto trono, frente a ella, había una mujer increíblemente hermosa. Su largo cabello negro caía sobre sus hombros, su piel era blanca como la nieve y sus ojos claros y brillantes tenían un aura noble y elegante. A pesar de su comportamiento frío y altivo, había en ella un encanto innegable. Una belleza que parecía cautivar el alma con una sola mirada. Esta era Boa Hancock, la emperatriz pirata. Hancock, de unos 27 o 28 años, estaba en su mejor momento, incluso más joven y cautivadora que en la historia original. A pesar de la urgencia de la abuela John, Hancock mantuvo la compostura. Sus piernas largas, suaves, radiantes y delgadas se cruzaron con gracia mientras se reclinaba en el trono. Su presencia era encantadora, capaz de despertar deseos incluso en otras mujeres. En ese momento, no quería unirme a los 7 señores de la Guerra del Mar, pero insististe, dijo Hancock con frialdad. Solo me uní por el bien de Amazon Lily, y ahora me pides que piense en qué hacer después de dejar a los señores de la guerra. No tengo tiempo para tus tonterías. La abuela John golpeó el suelo con ansiedad su bastón con cabeza de serpiente. Princesa Serpiente, desde que los marines y el gobierno mundial acordaron abolir el sistema de señores de la guerra, tu puesto será inevitablemente revocado. Debes prepararte. En los últimos días, la abuela John había notado los informes de los periódicos. 2 antiguos señores de la guerra, Aukeyes Miauk y Caballero del Mar Jimbe, se habían retirado del sistema. Aunque los periódicos no aportaron detalles, la abuela John sospechaba que había otras fuerzas trabajando entre bastidores. Ella intentó persuadir a Hancock sin descanso para que hiciera planes. Sin embargo, Hancock desestimó las advertencias. ¿Y qué? Aún no se ha abolido, ¿verdad? Me temo que antes de que se disuelva oficialmente, Amazon Lily ya enfrentará la destrucción. La voz de la abuela John se alzó. Hancock frunció el ceño, apretando los dientes. Finalmente, su aura imponente emergió. Basta. Deja de alarmismo. Mientras yo esté aquí, el reino jamás caerá. Dicho esto, Hancock les hizo una seña a los guardias apostados cerca. Escolténla fuera. Cuando los guardias comenzaron a arrastrar a la abuela John, ella gritó. Princesa Serpiente. No es momento de terquedad. La supervivencia del reino depende de tus decisiones. Hancock se levantó y se acercó lentamente a la abuela John. Su figura perfecta se exhibía en todo su esplendor, y su rostro de una belleza impresionante irradiaba orgullo. Aunque este reino cayera, me perdonarían. Porque soy, simplemente demasiado hermosa. En ese momento, el encanto de Hancock irradió con una intensidad indescriptible. Todos en el palacio, tanto la abuela John como los guardias, estaban hipnotizados y sus ojos se llenaron de pupilas en forma de corazón. Aprovechando el momento, Hancock echó a la abuela John del palacio y ordenó a sus guardias que le prepararan el baño. Quiero relajarme antes de dormir. Cuando Hancock se fue, con su elegante figura balanceándose a cada paso, 2 figuras encapuchadas en las sombras del palacio finalmente hablaron. Eran Byakuya y Tatsumaki, quienes habían estado observando la escena. Tatsumaki hinchó las mejillas con frustración. Esa mujer es tan narcisista. ¿Acaso cree que puede hacer lo que quiera solo porque es hermosa? Y además, no es la única hermosa.
Byakuya miró al furioso Tatsumaki y pensó, ¿por qué las mujeres deben hacerles las cosas difíciles a otras mujeres? Incluso él y Tatsumaki, poseedores de una fuerte resistencia psíquica, no pudieron negar el abrumador atractivo de Hancock en ese momento. Tatsumaki, aunque innegablemente hermosa, parecía más una pequeña niña de 13 o 14 años. Una flor en ciernes comparada con Hancock, que era un melocotón completamente florecido y embriagador. Pero Byakuya, él lo quería todo. Mirando el palacio ahora vacío, Tatsumaki preguntó, «Entonces, ¿cuál es el plan ahora?» Byakuya sonrió. «¿Qué más? Vamos a charlar un rato con Hancock». Byakuya, que sabía exactamente cómo manejar Hancock, no dejaría pasar la oportunidad. Después de todo, toparse con una belleza en pleno baño era un acontecimiento que merecía la pena saborear. No echar un vistazo sería inhumano, o eso creía. Si lograba conquistar a Hancock, eso cambiaría la trama y le daría a la mujer más deslumbrante del mar. Un plan perfecto. Mientras tanto, con su haki de observación ocultando su presencia, Byakuya y Tatsumaki siguieron sigilosamente a Hancock hasta los baños del palacio. La estructura exudaba un diseño clásico, con una gran piscina cuadrada. El vapor se elevaba en el aire, cubriendo la habitación con una niebla de ensueño. Hancock entró, cerrando la puerta con llave. Bajo la suave luz de los faroles y la tenue neblina, se acercó a la piscina. Lentamente, se despojó de su delicada túnica, revelando una figura impecable y etérea que las palabras apenas podían describir. Mientras se deslizaba en el agua, los pétalos de rosa que flotaban en la superficie rozaron su suave piel de porcelana, realzando la fascinante escena. Reclinándose en la piscina, Hancock comenzó a reflexionar. Aunque había desestimado las palabras de la abuela John antes, el peso de sus responsabilidades como emperatriz pesaba enormemente sobre ella. Cuando Hancock se unió a los Warlords, su objetivo principal era proteger a Amazon Lily de los ataques de los marines. La ubicación del reino dentro del Cinturón de la Calma ofrecía una defensa natural, con innumerables reyes del mar acechando bajo las olas. Sin embargo, con el desarrollo de barcos revestidos de piedra marina por parte de los marines, ahora podían navegar por el Cinturón de la Calma sin sufrir daños. Este avance dejó a Amazon Lily vulnerable a las ofensivas de los marines en cualquier momento. Hancock ahora enfrentaba un dilema: trasladar su reino a una isla oculta o buscar protección de una fuerza poderosa como uno de los 4 emperadores. Si bien los piratas Kuka eran formidables, carecían de la fuerza para resistir un asalto directo de los marines. Pero el orgullo y el desdén de Hancock hacia los hombres hicieron que esta última opción fuera difícil de digerir. Sin que ella lo supiera, Byakuya y Tatsumaki permanecieron ocultos, esperando el momento perfecto para moverse. Si ese es el caso, incluso si estuviera dispuesta a unirse, su única opción viable sería alinearse con la única Yonko femenina, Big Mom, y unirse a los piratas de Big Mom. Sin embargo, los piratas de Big Mom recientemente tuvieron un conflicto con la organización nocturna, hiriendo gravemente a Big Mom. Ahora que ambos bandos albergan una profunda enemistad, unirse a los piratas de Big Mom probablemente la convertiría en un objetivo de la misteriosa organización nocturna, potencialmente no mejor que enfrentar los ataques de los marines. Hancock estaba dividida entre decisiones difíciles y un profundo conflicto interno cuando de repente una voz nítida y melodiosa de niña llegó detrás de ella. Esa marca en su espalda se ve tan fea. Es como las garras de una bestia salvaje. ¿Quién anda ahí?, gritó Hancock con fuerza, tomando una prenda cercana y poniéndosela para cubrir su impecable figura. La tela fina y vaporosa estaba pensada para dormir y ofrecía poca cobertura. Gran parte de su piel blanca como la nieve permaneció expuesta, brillando con las gotas de agua del baño. La prenda se ajustaba a su piel, resaltando su físico perfecto en lugar de ocultarlo. En ese fugaz momento, Byakuya vislumbró debajo de la tela una visión tentadora de 2 picos parecidos a cerezas y un leve toque de color negro. Este tentador atractivo semi-revelado era casi demasiado para que Byakuya pudiera soportarlo. Una escena tan embriagadora podría dejar indefenso incluso a alguien como Sonic.
Los guardias que estaban afuera de la puerta, Boa Sandersonia y Boa Marigold, entraron corriendo al oír la conmoción en el baño. Hermana. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Las tres hermanas Boa rodearon instantáneamente a Byakuya y Tatsumaki, adoptando una postura lista para el combate. Byakuya, haciendo acopio de una fuerza de voluntad increíble, se deshizo de la tentación y agitó las manos en tono de disculpa, sonriendo tímidamente. Solo estábamos de paso. El niño habló fuera de lugar. Por favor, perdónanos por la ofensa. Niño. ¿A quién llamas niño? Replicó Tatsumaki de inmediato. Frente a las dos misteriosas figuras vestidas con atuendos enigmáticos, la expresión de Hancock se volvió gélida. Su tono era frío cuando preguntó, ¿viste la marca en mi espalda? En comparación con ser sorprendida bañándose, Hancock estaba mucho más preocupada de que alguien viera la marca en su espalda. Sandersonia y Marigold se congelaron en estado de shock, comprendiendo instantáneamente la gravedad de la situación. Las hermanas Boa tuvieron un pasado trágico al ser capturadas por traficantes de personas y esclavizadas por los dragones celestiales. Esta terrible experiencia dejó a los tres con la marca de los dragones celestiales, la infame pezuña del dragón elevado, grabada a fuego en sus espaldas. Esta marca era permanente e imposible de eliminar. Cortar la piel solo haría que reapareciera después de la curación. Para aquellos esclavizados por los dragones celestiales, la marca era un símbolo ineludible de vergüenza, un recordatorio constante de su sufrimiento. A pesar de que habían escapado de Mary Geoise y de las garras de los dragones celestiales, la existencia de la marca hizo imposible olvidar su esclavitud y el tormento que soportaron. Cada vez que Hancock recordaba aquellos días, sentía un terror abrumador y un escalofrío helado. Este profundo odio hacia los dragones celestiales se extendió a su espalda marcada, una fuente de odio sin fin. Ella nunca había permitido que nadie más que sus hermanas lo viera, guardando este secreto vigilantemente. Incluso durante sus baños, Hancock confiaba en que sus hermanas montaran guardia en la puerta para garantizar privacidad absoluta. Pero a pesar de estas precauciones, dos desconocidos lograron infiltrarse en su palacio fuertemente custodiado. Cuando Byakuya abrió la boca para hablar de nuevo, Tatsumaki lo interrumpió con valentía, diciendo, ¿y qué si lo vimos? De todas formas es feo. Estas palabras casi hicieron que las hermanas Boa se desmayaran de ira. Nunca se habían topado con alguien tan audaz como para justificar mirar con tanta confianza. Byakuya casi perdió los estribos ante los comentarios provocativos de Tatsumaki, queriendo levantarle y darle un severo sermón justo enfrente de Hancock. Tatsumaki no tenía idea de lo que significaba la marca para Hancock, pero Byakuya sí. Sus palabras habían desgarrado las cicatrices emocionales apenas curadas de Hancock y le habían echado sal encima, enfureciéndola hasta la médula. Los ojos almendrados de Hancock miraron fijamente a Tatsumaki mientras oleadas de haki del conquistador brotaban de ella. Ella apretó los dientes y preguntó, ¿qué acabas de decir? Tatsumaki replicó con indiferencia, ¿vas a atacarnos? Si es así, primero deberías considerar quién es tu enemigo, a menos que quieras causar un desastre a tu nación. Aunque fuerte, el haki del conquistador de Hancock era insignificante comparado al de Shanks. Contra Byakuya, fue completamente ineficaz, ni siquiera mejoró su habilidad para contrarrestarlo. Aunque consumido por la rabia, Hancock mantuvo la compostura suficiente para observar la vestimenta de la misteriosa pareja y sintió una persistente sensación de familiaridad. El comentario de Tatsumaki le refrescó la memoria. Hancock recordó de repente haber oído hablar de una misteriosa organización que vestía de forma similar. Un destello de comprensión la golpeó, y la intensidad de su haki de conquistador vaciló cuando jadeó. Eres de la organización nocturna. El leve murmullo de Tatsumaki lo confirmó. Byakuya recordó de repente su propia identidad. ¿Quiénes eran? Eran miembros de la organización nocturna. Byakuya se reprendió mentalmente por casi olvidar su propósito debido a un momento de indulgencia. Pero rápidamente lo desestimó, argumentando que incluso las figuras prominentes tenían momentos de debilidad. Mientras tanto, la situación de Hancock había empeorado.
Hace apenas unos momentos, había estado preocupándose de si unirse a los piratas de Big Mom podría provocar a la organización nocturna. Ahora, antes de que ella pudiera decidirlo, la organización nocturna apareció y descubrió su secreto mejor guardado. Este era realmente un caso de desgracia llamando a su puerta. Hancock dirigió su mirada hacia Byakuya, con los pensamientos a 1000 por hora. Si estos dos eran realmente de la organización Knight, el hombre frente a ella debía ser el mismo Knight, la infame figura con una recompensa de 7 mil millones de vallas. Byakuya, ahora completamente sereno, miró a Hancock a los ojos y le habló con frialdad. Nuestro propósito al venir aquí es simple. Debes renunciar voluntariamente al puesto de señor de la Guerra del Mar. ¿Y si me niego? Replicó Hancock desafiante. Entonces no nos dejarás otra opción que la muerte, interrumpió Tatsumaki, pronunciando sin rodeos la amenaza que Byakuya aún no había pronunciado. Byakuya no pudo evitar sentir que Tatsumaki era un niño que estaba aprendiendo todas las cosas equivocadas de él. La flagrante amenaza de la organización nocturna hizo que el rostro de Hancock se tornara sombrío. Renunciar como señor de la Guerra del Mar probablemente provocaría represalias por parte del gobierno mundial, mientras que negarse podría significar la destrucción de su nación antes del amanecer. La elección entre una muerte temprana y una muerte tardía dejó a Hancock en una situación terrible. Byakuya no le dio tiempo a pensarlo. Comenzó una cuenta regresiva. 3. Con eso, Sanderson y Marigold fueron inmediatamente envueltas por una fuerza telequinética, suspendidas en el aire, sus expresiones llenas de pánico. 2. La presión se intensificó y la sangre comenzó a salir de sus narices y bocas. Cuando Byakuya estaba a punto de decir 1, Hancock gritó: «Acepto renunciar». Byakuya liberó tranquilamente su agarre telequinético y las dos hermanas cayeron al suelo, jadeando en busca de aire. Si Hancock hubiera retrasado su respuesta a medio segundo, sus hermanas habrían quedado hechas papilla. Hancock, normalmente una mujer orgullosa y fuerte, ahora se sentía completamente impotente ante el dominio abrumador de Byakuya. Era como si hubiera regresado a sus días como esclava de un dragón celestial, atrapada en una pesadilla donde nadie podía salvarla. Byakuya, mirando el delicado rostro de Hancock, que aún tenía rastros de miedo, rió suavemente y dijo: «Bien. Has tomado la decisión correcta». Final del capítulo.